El señor Néstor Gagniño, 60 años, psicólogo, profesor, autor y narrador uruguayo, quien además es consultor de la UNESCO sobre cultura y desarrollo. Muchas gracias, señor Gagniño, por su gentileza y darme tiempo para este proyecto que estamos realizando acá. Es un gustazo enorme y me encanta el proyecto, así que es un honor participar. Bueno, las preguntas son las siguientes y son sobre los derechos de los niños y las niñas. ¿Qué es para usted un derecho? Bueno, un derecho es un aspecto de mi realidad que merece ser respetado por el solo hecho de que yo haya nacido y sea una persona, digamos. Es el reconocimiento de que por el solo hecho de ser humano hay algunos aspectos de mi vida y de mi realidad que tienen que ser respetados. Eso es un derecho. ¿Qué sabe de los derechos de los niños y las niñas? ¿Conoce alguno? Sí, bueno, no soy un experto y tengo que hacer un esfuerzo de memoria. Creo que fueron consagrados allá por el año 1959, cuando yo nací. Este año se cumplen 60 años, justamente igual que yo. Creo que fueron consagrados 10 principios. Muy abuelo de pájaro, según recuerdo, bueno, es el derecho a tener un nombre y que te sea reconocida una nacionalidad, ser de algún lugar y ser respetado como ciudadano o ciudadana, ser preservado de cualquier forma de abuso, explotación, etc. Tener una crianza digna, orientada por el amor y por la comprensión, el derecho a tener un hogar, el derecho a no ser discriminado por razones de color de piel, nacionalidad o cualquier otra condición. En fin, un conjunto de aspectos que celebro que hayan sido consagrados universalmente, pero también sé que muchos de ellos son sistemáticamente violados y que no alcanzan muchas veces con las declaraciones, aunque sean universales. ¿Qué valores ocupan hoy en día? ¿Qué valores ocupan hoy en día? Yo creo que hoy en día hay un esfuerzo que va cundiendo por todas partes por volver a reconsiderar todos estos derechos. Los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos del niño y las niñas, los derechos de los jóvenes, los derechos de las personas con orientaciones sexuales no tradicionales, el derecho a la no discriminación por motivos políticos o de cualquier otro orden. Sin embargo, también es cierto que vivimos en una sociedad de consumo, vivimos en una sociedad mercantil, en la que prácticamente todas las cosas se vuelven objeto de compra y de venta. Y en ese contexto a veces es muy difícil garantizar derechos, y en particular de los niños, porque los niños tienen una particularidad especial, a diferencia de otros sectores sociales. Y es que los niños no siempre están en condiciones de organizarse, como estás haciendo vos con esta publicidad del MAPI. No siempre los niños tienen la posibilidad de expresar qué aspectos de su vida no están siendo respetados como lo afirma la Declaración Universal. Muchas de esas cosas quedan ocultas, quedan escondidas, si se quiere, en la cotidianidad y en los temores de la gente. Muchas veces nos duele, digamos, la inseguridad, por ejemplo, más que la seguridad de la gurizada. Y no advertimos, no nos damos cuenta de que hay una relación entre ambas cosas, que un botija cuyos derechos de cualquier naturaleza son sistemáticamente violados, crecerá en la vereda de enfrente de la sociedad a la que debería estar integrado. Y probablemente muchos de los episodios de inseguridad urbana que estamos viviendo hoy en día tengan relación con eso, tengan relación con que olvidamos que sectores enteros de la sociedad no están pudiendo garantizar los derechos de su gurizada.
no está pudiendo garantizar que sus gurises no sean discriminados en la escuela o en cualquier otro lado por ser de un barrio pobre, por ejemplo, o por el color de su piel, o porque sus padres son esto o aquello. En el Uruguay, bueno, disfrutamos, si se quiere, de una situación relativamente privilegiada, si lo comparamos con otros lugares de América Latina, pero allí donde hay niños indígenas, por ejemplo, las situaciones muchas veces son infinitamente más graves, si se crece en un aislamiento y en una discriminación terrible. Yo creo que es un buen momento para hacer lo que vos estás haciendo. Es un buen momento para empezar a pensar en instrumentos y en herramientas nuevas para difundir que los derechos del niño sean enseñados en las escuelas, en su verdadera significación, no como una herramienta jurídica o algo muy complicadísimo, sino como aquellas cosas que, si los policías sienten que no están siendo respetadas, puedan decirlo, puedan expresarlo, puedan manifestarlo de alguna manera, porque ese es el principio de los cambios sociales y de los cambios jurídicos. ¿Quién cree que es responsable de garantizar estos derechos? El conjunto de la sociedad. Está bien que los estados, por ejemplo, hayan formulado un conjunto de derechos, en este caso la Declaración Universal de Derechos del Niño, pero no alcanza con eso. Lo que necesitamos más en profundidad es esencialmente un cambio cultural, es decir, que el futuro de la humanidad es esta generación que está creciendo en este momento, y que haya una transformación y haya un mundo mejor en el futuro depende en buena medida de cómo seamos capaces de respetar los derechos de la gurizada más joven, porque esos gurises son los que van a reproducir las formas en que nosotros les hayamos tratado. Sabemos perfectamente, yo soy psicólogo y trabajo muchísimo en barrios muy vulnerados en sus derechos, y sé perfectamente que los gurises que sufren en su niñez episodios de violencia, episodios de violaciones, episodios de forzamientos de cualquier naturaleza, de carencias elementales como la de vivienda o de alimentación o de acceso a los servicios de salud, diseminan esa misma tendencia cuando crecen. Entonces, en buena medida, si queremos que el árbol crezca derecho, tenemos que empezar por cuidar la plantita. Y eso no siempre está sucediendo. ¿Cómo creen que se puedan garantizar? Creo que es una actitud cotidiana. Sabes que yo he trabajado mucho con comunidades tradicionales en América Latina. Cuando te digo comunidades tradicionales, me refiero a comunidades indígenas, por ejemplo, o a comunidades casi enteramente de gente de piel negra, digamos. Se formaron en tiempos de la esclavitud, cuando los negros escapaban y se iban a lugares inaccesibles, como el corazón de la selva, lugares muy lejanos, la montaña, por ejemplo, y formaban allí comunidades, lugares donde ser libres. Y llama la atención que muchas veces en esas comunidades que muchas veces están afectadas por carencias muy grandes, digamos, son muchas veces comunidades muy pobres, han sido muy maltratadas por el hecho de ser negros o indígenas. Sin embargo, en esos lugares muchas veces he visto que la gurizada se respeta muchísimo más y se cuida con muchísimo más esfuerzo que en las sociedades urbanas modernas. Eso es bien interesante. Basta ir muchas veces ni siquiera irse tan lejos, a irse a un pueblo chico, donde la comunidad entera, la sociedad entera protege a su gurizada. Y entonces, no sé, cuando se ve a un gurí haciendo alguna travesura o haciendo alguna cosa que podría implicarle algún peligro, entonces interviene la abuela de la esquina y le dice, che, ¿qué estás haciendo? O va y habla con los padres, mirá que tu gurí está haciendo esto, se puede lastimar. Si hay una actitud de la sociedad en su conjunto. Y muchas veces estamos hablando de sociedades que no tienen ni cerca de las posibilidades ni del acceso a la información que tenemos aquí en las ciudades. Entonces, no siempre es solamente una cuestión de información, no siempre es solamente una cuestión de tener acceso a recursos. A veces incluso asociamos
la vulneración de derechos, sobre todo en torno a los gurises, con la pobreza. Y eso no siempre es justo. He visto comunidades extremadamente pobres que, sin embargo, respetan a sus gurisadas de una manera que ojalá lo hiciéramos en todos los barrios de Montevideo, por ejemplo. Entonces, en definitiva, para responder a tu pregunta, yo creo que no son suficientes los instrumentos jurídicos, y no les quito importancia por eso. No son suficientes no es suficiente la información o las campañas publicitarias que puedan hacerse, digamos, para que la gente sepa cuáles son esos derechos que están consagrados universalmente. Hace falta algo mucho más complejo y mucho más difícil de obtener, que es un cambio cultural, una transformación de la actitud de la gente en general. Y lo que te decía respecto a las comunidades indígenas, al pueblo chico, a las comunidades negras o campesinas, vale para decir que a lo mejor el cómo hacer esos cambios culturales que hacen falta, capaz que no deberíamos necesariamente aprenderlos de los grandes juristas o de los grandes sabios, sino del pueblo chico, de la comunidad indígena, de las comunidades negras, de los que, a pesar de todas las carencias que muchas veces han tenido que sufrir, no solo han sobrevivido, han logrado construir un orden en el que su gurizada tiene un respeto que muchas veces no obtiene en los barrios de una ciudad. Volviendo cuando usted era pequeño. Cuando usted era pequeño, ¿existían los derechos de los niños y las niñas? Bueno, en términos estrictos los derechos son naturales, por ende, aunque no estuvieran declarados, no dejaban de ser mis derechos. Hoy en día, y sobre todo en los últimos años, al menos en Uruguay se han hecho grandes esfuerzos, torpes o no, pero se están haciendo esfuerzos por garantizar ciertos derechos que, aunque estuvieran declarados, raramente eran reconocidos. Hoy en día el acceso a la escuela e incluso al liceo o a la educación secundaria son prácticamente universales. Son muy pocos los gurises que no van a la escuela. En tiempos en que yo era un chico, eso era relativamente común, se entendía perfectamente natural que un gurí del campo, por ejemplo, no fuera a la escuela, o no tuviese una escuela donde ir. O el quedarse tan lejos que fuera prácticamente imposible para los padres llevarlos todas las veces. Creo que la historia nos ha enseñado muchísimo al respecto. Nos ha enseñado que una generación tras otra, digamos, reproducen las formas en que sus derechos han sido o no respetados. Y entonces empezamos a darnos cuenta de que la cosa viene por ahí, ¿no? Desde el arranque. Sí existían los derechos de los niños y de las niñas cuando yo era chiquilín chico. Pero yo mismo puedo recordar muchos episodios en los que mis propios derechos no fueron respetados. Y eso no tiene que ver, digamos, con el hecho de que yo perteneciese a una familia de trabajadores muy modestos, digamos. Tiene que ver con que esa actitud social no estaba aún menos instalada que lo que está hoy en día. Y entonces, sobre todo en el ámbito de las ciudades, los gurises muchas veces no podían acceder a ese montón de cosas que se consideraban por entonces, bueno, derechos más de los niños de clase media, de clases más o menos acomodadas, pero no de todos los gurises. Eso, si bien ha ido cambiando con el tiempo, yo creo que también algunos de esos cambios son un poco engañosos. Creo que la situación se ha movido, pero no se ha movido ni cerca de lo suficiente para que podamos garantizar una sociedad futura más digna que la de ahora. ¿Cree que hay diferencia entre la vida de los niños y niñas de su época y los de ahora? Y si hay, ¿cuáles son? Uy, hay muchísimas, es enorme, ni siquiera te imaginas. Daría esto como para que charláramos, pero no sé, 2 horas solamente de esa pregunta. Creo que había algunas cosas que facilitaban muchísimo la posibilidad de que los derechos de los gurises fueran respetados o fueran por lo menos considerados o tenidos en cuenta.
Había, por ejemplo, durante mi niñez, muchísimos más ámbitos de encuentro, de articulación y de intercambio entre gurises. La vida de la gurizada de mi época transcurría buena parte de ella en la calle. Y sin embargo no era una vida insegura. No teníamos teléfonos celulares, no estaba mi mamá controlando todo el tiempo dónde estaba, no tenía yo un GPS, ni ninguna cosa por el estilo. Sin embargo había formas de compartir, si se quiere, a tres partes. Mi parte de la responsabilidad, y con eso iba yo aprendiendo a ser responsable también de asegurar mi propia seguridad y mis propios derechos. La de mis padres y otros familiares, y la del barrio como tal. Entonces podía, no sé, jugar a la pelota en la esquina sin demasiado miedo de que te pasara un auto por arriba, digamos. Había muchas formas de encontrarme con mis amiguitos y en un mano a mano, horizontalmente, aprender un montón de cosas. Uno no solo aprende de los padres o de los maestros, aprende también de sus padres, que son iguales a uno o una. Y eso yo creo que hoy en día está experimentando un retroceso. Veo a la gurizada cada vez más prendida de las pantallas, del celular, de la consola de juego, de estas tecnologías que supuestamente, digamos, están orientadas, y en parte efectivamente lo están, digamos, a mejorar la comunicación, pero solo en algunos aspectos. En otros aspectos yo creo que más bien están retrocediendo. Está ganando espacio una forma de amistad virtual que no es una amistad, que no es el amigo que uno se hace, no sé, jugando al fútbol, o a la rayuela en la esquina, o prestándose la bicicleta, o no sé, yendo juntos a una aventura por el barrio. Esas cosas creo que están retrocediendo, y yo creo que esos espacios se encuentran sin pretender volver atrás. No estoy diciendo que habría que volver a aquellas épocas, pero sí sustituir aquellos dispositivos que van desapareciendo por otros que garanticen esos mismos resultados, que me parece que están siendo desatendidos. Sobre todo lo que tiene que ver con preservar el espacio para el vínculo humano. Hoy en día la gurizada pasa más prendida de las pantallas que mirándole los ojos a un amigo o a una amiga, digamos. Y eso tiene costos sociales porque mina de alguna manera la capacidad de una sociedad de estructurarse, de formar redes de vínculos desde la base misma. Hoy, en tiempos en que yo era botija, por ejemplo, casi todo lo que se necesitaba para la vida cotidiana estaba en el barrio. Y eso va desde la tienda para ir a comprar ropa hasta el cine, o casi todas las formas de diversión imaginable. Era relativamente raro venir al centro. Cuando uno venía al centro, por ejemplo, se vestía con la mejor ropa y se peinaba y qué sé yo, y se arreglaba todo, porque era una especie de acontecimiento. Hoy en día ya no hay en los barrios cines, ya no hay en los barrios, ya están en retroceso, digamos, incluso los clubes sociales, las formas de articulación social que eran muy importantes. Ni siquiera los almacenes donde uno iba a charlar y a enterarse de los chismes y de las cosas que le pasaban a tal vecina o a aquella vecina, digamos, y entonces un poco el barrio podía hacerse cargo en conjunto de la situación de cada uno y de una. No, ahora simplemente los almacenes son lugares donde ir y agarrar lo que uno necesita y pagar y listo. Entonces muchos de esos espacios de formación de las redes sociales que sostienen a una sociedad en todo su conjunto están tendiendo a desaparecer, y eso a mí me parece serio, ¿ya? Me parece grave, ¿no? Los estamos sustituyendo por lugares donde no hay articulación social, donde podemos ir y comprar e incluso elegir entre 50.000 pantalones distintos para el que más me gusta, pero no son lugares donde nos encontremos con gente, donde conversemos, donde nos saludemos, donde nos acerquemos, donde nos comprendamos, donde aprendamos a estar con otros.
esos lugares están tendiendo a reducirse cada vez más y están siendo sustituidos por espacios virtuales como las redes sociales o como otros instrumentos que no garantizan que lo verdaderamente aprenda a estar con el otro y a formar una sociedad más justa y más digna y más feliz. ¿Lo relaciona de alguna manera con la existencia de los derechos de las niñas y los niños? ¿Qué cosa? La diferencia... Bien. No, creo que no. Creo que tiene mucho más que ver con que, si bien la idea de derechos ha transcurrido, digamos, corrió mucha agua bajo el puente, ha ido operándose transformaciones, aquello que, no sé, uno hablaba de los derechos en aquellos tiempos, allá por los años 60, digamos, como una cosa muy lejana y como una cosa en la que uno, yo por lo menos no creía demasiado cuando yo era muy chico en esto de los derechos, porque, no sé, porque yo era muy pobre y tenía la certeza de que los derechos eran cosas que nunca me iban a alcanzar justamente porque era pobre, con muchos derechos, y me iban a ser respetados por eso. Sin embargo, yo creo que son otros los factores que están haciendo que estas cosas se distancien cada vez más, ¿no? El avance de la tecnología, la transformación de la sociedad en un ámbito esencialmente de consumo, una sociedad mercantil en la que parece lo único que nos hace personas en lo que seamos capaces de tener o de consumir, digamos, o de comprar. Las transformaciones en el ámbito de la comunicación, es decir, cómo nos comunicamos ahora. Yo he visto, no sé, gurises que están juntos, digamos, en una esquina, y están todos chateando y todos mirando el celular y qué sé yo. Yo decía, no sé, ¿por qué no se pondrán a jugar un picadito, digamos? No es un tema solamente de nostalgia, es un tema de inquietud. ¿Dónde van a aprender estos chiquilines a estar con un otro, a considerarlo humano? No hay un secreto que los psicólogos conocemos en esto, y es que la única manera verdadera de encontrarse uno mismo es a través de los demás. Vos solo no podrías reconocerte como persona, necesitas que el otro sea una especie de espejo. Entonces esto que te decía de las formas de comunicación, digamos, que hoy por hoy, no sé, apostamos más al chat, al estado, a la publicación en Facebook u otras cosas, mucho más todavía que ir hasta la esquina, digamos. Cuando yo era muy chico, digamos, si no quería saber cómo estaba un amigo, iba a verlo y estaba con él o con ella. Hoy por hoy, no sé, le mando un mensajito y con eso se siente comunicado o conectado, pero conectado con qué. Yo creo que en buena medida esas conexiones electrónicas, digamos, no sustituyen en absoluto, más bien muchas veces desplazan a los vínculos humanos y desplazan a esa práctica de estar juntos y juntas, que es esencial para lograr que una sociedad no se vuelva apenas un conjunto de personas aisladas entre sí. Curiosamente, en estos tiempos, en este pleno siglo XXI de revolución de las comunicaciones, el peor de los males, de las enfermedades que está cundiendo alarmantemente en las sociedades y en particular en las sociedades más modernas es la soledad. Mirá vos qué paradójico, ¿no? Vos podés estar, en realidad, sentirte mucho más cerca de los demás y mucho más acompañado en un pueblito o en una comunidad rural que en una sociedad urbana donde vivimos todos apiñados, muchas veces en edificios uno arriba del otro, y en barrios donde hay decenas de miles de personas. Sin embargo, muchas de esas personas sufren de una soledad terrible, digamos. Puede parecer una paradoja, pero es otra consecuencia de estas transformaciones que se han ido dando. Entonces son muchas las dinámicas que intervienen en todo esto. No es solo una cuestión jurídica o de reconocimiento de derechos. Son también las dinámicas sociales en general, que están cambiándose en algunos aspectos para mejor y en otros aspectos alarmantemente van caminando hacia la mejor sensación.
una historia que recuerde cuando era pequeño donde crea que algún derecho de los niños y las niñas no fue respetado? ¡Wow! Podría contarte una pila de cosas. Pero para ser franco y para ser más fiel a esto que te estoy diciendo, no sé, de aprender a estar juntos, prefiero hablar de mí mismo. Yo nací en una familia de trabajadores, relativamente humilde, pero una clase media modesta, digamos, en un barrio que se llama Jacinto Vera. Y mis padres se separaron cuando yo era muy chico, cuando tenía apenas 9 años. Quedé viviendo con mi madre y con mi hermano. Mi madre luchó cuanto pudo, digamos, para garantizarnos todo lo que necesitáramos y más de lo que podía, además. Pero desafortunadamente un par de años después murió. Eran tiempos muy duros, tiempos en que se iniciaba la dictadura militar, un gobierno muy autoritario. Y mi hermano, que era un poco mayor que yo, 6 años mayor que yo, era militante social, y cuando las cosas empezaron a apretarse tuvo que ir. Así que yo con 13 o 14 años tuve que aprender a arreglármela solo. Solo. Y me conseguí un trabajo, con un sueldo, te podés imaginar, de mandadero de farmacia, muy insuficiente para garantizar lo mínimo elemental. Y si bien logré sobrevivir, esa condición por sí sola parecía ser suficiente para que mucha gente ignorara que yo mismo tenía derechos. Muchas veces me sentí así, aunque no conociera la Declaración Universal de Derechos Humanos. Muchas veces me sentí menos que los demás, por el solo hecho de ser pobre. Trabajando en la farmacia, cuento un episodio, ya que querés un cuentito, te cuento. Yo trabajaba en la farmacia y los sábados el dueño de la farmacia recibía a 2 o 3 amigos, algunos de ellos, no sé, visitantes de los laboratorios, qué sé yo, para sentarse a conversar, tomar algo, yo qué sé, en la farmacia. En esos momentos yo estaba, no sé, limpiando las cosas y qué sé yo, antes de irme. Y aquella reunioncita de gente que solía conversar además sobre temas de actualidad política y económica y yo qué sé, temas importantísimos, agarró como una especie de chiste ritual terminar aquellas tertulias, aquellas reuniones, preguntándome a mí, que por entonces tenía 13 años, qué opinaba yo sobre el tema. Era una manera un poco burlona, digamos, de qué va a saber este botija, digamos, ¿no? Yo me sentía terrible en esos momentos porque sentía que me estaban haciendo preguntas que yo no podía responder. Me sentía menos, eso fortalecía muchísimo aquel sentimiento de inferioridad que yo tenía por el hecho de ser pobre, por el hecho de pasar hambre muchas veces, muchísimas veces. Y te confieso que ese dolor de sentirme menos que los demás era muchísimo peor que el hambre o el frío o cualquier otra carencia, muchísimo peor. Yo afirmo categóricamente, porque yo lo viví, que el hambre no mata a las personas. Lo que mata a las personas es el sentimiento de ser menos que los demás, es el daño en la autoestima, eso sí mata, eso te seca y te destruye. Te cuento cómo me defendí yo espontáneamente en ese momento. Leyendo. Me volví un obsesivo de la lectura. Yo tenía que irme desde Jacinto Vera, que es ahí en las inmediaciones de Garibaldi y General Flores, hasta la curva de Maroñas, que era donde estaba la farmacia que yo trabajaba. La inmensa mayoría de las veces caminando porque no tenía plata de ómnibus. Por el camino había 2 o 3 bibliotecas públicas y en cada una de ellas levantaba libros o devolvía todos los días. Me devoraba todos los libros que podía. Me escapaba de la farmacia y me encerraba en el baño, donde era aunque sea unas líneas. Caminaba leyendo por la calle. Aprendía, no sé, a esquivar a la gente. Leía obsesivamente.
¿ya? Eso me duró un montón de tiempo, era una cosa que absorbía conocimiento porque yo sentía que esa era mi única salvación, porque era demasiado cobarde para hacerme ladrón, así que mi única salida parecía ser esa. Un día, en uno de esos sábados, en una de esas reuniones en la farmacia, estos señores charlaban entre ellos sobre los temas de ese momento y qué sé yo. Había sido, así que eso te da para rastrear la fecha exacta de lo que te estoy diciendo, había habido un desastre en Rusia, en una planta de energía atómica que había tenido una fisura, y una planta que se llama Chernobyl, y que había lanzado al aire un montón de gas radiactivo que hizo desastres, no solo en Rusia, sino también en toda Europa, una cosa descomunal. Era el tema del momento. Así que, bueno, esta gente conversó sobre las cosas y sobre lo que estaba pasando en Rusia en ese momento, que era soviética y entonces, creo que sí. Y al final, yo esperaba que me preguntaran a mí, y efectivamente pasó. Llamaron al mandadero que en ese momento estaba barriendo y le preguntaron a ver qué opinaba sobre lo que había pasado en Chernobyl. Y esa fue la oportunidad de mi vida. ¿Sí? Me acuerdo y me emociono, digamos. Y en la farmacia había vendían juguetes y cosas así que agarré un pizarrón de juguete y empecé a hacer esquemas sobre cómo funcionaba una central nuclear, cuál es la diferencia entre una central nuclear y una pila atómica, y cómo se podía generar energía, digamos, asegurando que esas estructuras ingenieriles fueran más seguras. Y entonces y empecé a llenar de fórmulas de cómo se transforma el plutonio en uranio radiactivo, y cómo estuve hablando sin parar sobre lo que había pasado en Chernobyl desde el punto de vista técnico, social, político, etc. durante una hora entera. Creo que fue mi primera disertación, la primera disertación de toda mi vida. Nunca más me volvieron a preguntar nada en estas reuniones. Y yo me fui, creo que ese fue uno de los días más felices de mi tempranísima adolescencia, digamos, porque sentí que el conocimiento me hacía persona. Que yo podía ser que yo no tuviera una casa decente o una frazada con que taparme o un plato de comida, digamos, asegurado cada día. Pero a partir de ese momento supe que era capaz de hacerme respetar por lo que era capaz de decir y de opinar. Entonces yo creo que el reconocimiento de derechos no solo pasa, digamos, por la actitud, por asegurar a los chiquilines ciertas cosas, también pasa porque cada gurí y gurisa, según su manera de ser y su forma de andar en el mundo, adquiera las herramientas necesarias para defenderse cuando esos derechos no son reconocidos como corresponde. Bueno, estas fueron las preguntas que formulé y muchísimas gracias por recibirme en su despacho. Muchísimas gracias a vos, Santi, y felicitaciones por lo que estás diciendo.